Bienvenidos. Mi nombre es Byron García. Soy estudiante de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy, en esta presentación trataremos la ley de Charles, la dependencia del volumen con respecto a la temperatura en procesos isobáricos. Esta presentación tiene como fin describir qué es la ley de Charles, especificar algunos ejemplos que nos ayuden a comprender esta ley y también algunos ejercicios prácticos que podemos hacer en casa como experimentación. Espero que esta presentación sea para ustedes una ayuda y que pueda servirles como estudio. Iniciaremos esta exposición diciendo qué es la ley de Charles. La ley de Charles ocurre en un proceso isobárico de presión constante. En este proceso existirá una dependencia del volumen con respecto a la temperatura. Esta dependencia es directamente proporcional a los cambios graduales de temperatura. El volumen, cuando sea mayor, es porque la temperatura aumentó, y si el volumen es menor es porque la temperatura disminuyó. Es decir, estos cambios dependerán mucho de la temperatura. En la ley de Charles, la ecuación del gas ideal, primeramente, está dada por la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura, donde en esta ley de Charles tenemos que la presión es constante y las variables son el volumen y la temperatura. En un proceso, cuando se mantiene presión constante, decimos que en el proceso no cambia la presión, tampoco va a cambiar el número de moles y tampoco cambia la constante de gases ideales. Por ello lo ponemos como constante. Y las únicas variables serán el volumen y la temperatura, que solo ellas cambiarán. Existen varios ejemplos que podemos mencionar en esta ley de Charles. Uno de ellos es el aerosol. Al encender un aerosol, que no es recomendable, podemos experimentar que el gas que se encuentra dentro de este aerosol, dentro de este envase de aerosol, el gas aerosol empieza a tener una energía cinética y empieza a colisionar una entre ellas, haciendo colisiones entre las paredes y ocasionando que el volumen se vaya expandiendo hasta llegar que el aerosol, el envase, explote. Otro de los ejemplos que tenemos es el globo aerostático. Cuando nosotros encendemos este globo, cuando vemos que encienden el globo aerostático, se empieza a elevar. Esto ocurre porque la temperatura es mayor dentro del globo y empieza a elevarse. Es un ejemplo muy común de la ley de Charles. Y último ejemplo es los envases de agua. Cuando nosotros ingresamos un envase de agua, un envase plástico de agua, vemos que el envase al momento de salir después de un tiempo, observamos que está como que corrugado, como que un poco más estrecho. Y esto ocurre porque el frío impacta directamente en las paredes del envase. Y también observamos que el líquido ya no es líquido, es sólido. Y esto ocasiona la temperatura, ocasiona cambios en el volumen y en las partículas también. Ahí entran temas como la entropía, que existe un mayor orden de las partículas en el estado sólido que en el estado líquido. Bien, vamos a iniciar con nuestra experimentación. Para ello vamos a plantear el siguiente objetivo, que es analizar el comportamiento de dos gases en la ley de Charles. En este caso vamos a usar el aire y el dióxido de carbono. Nuestros materiales para esta experimentación serán los siguientes. El número 1 será una jeringuilla. Aquí quiero hacer hincapié con la jeringuilla porque dependerá mucho de cada experimentador. Si el experimentador necesita analizar un volumen de 9 mililitros, necesitará una jeringuilla aproximadamente a su volumen, como por ejemplo unos 10 mililitros. Para ser más precisos y más exactos, en nuestro caso vamos a usar 4 mililitros de aire y de dióxido de carbono, lo cual necesitaremos una jeringuilla de 5 mililitros, que también tiene unidades milimétricas y que nos servirá para disminuir el error de nuestra práctica. Vamos a necesitar como segundo material un material aislante como es la cinta negra o como la plastilina. Esto nos servirá para al momento de recolectar el aire no se nos fugue, no se nos vaya el aire. El tercer material y el cuarto material servirán para obtener el dióxido de carbono.
En este caso vamos a usar el bicarbonato de sodio y el limón. También se puede utilizar en vez de limón el vinagre, o en vez del bicarbonato de sodio podemos usar el polvo de hornear. También son útiles y servirán para reaccionar y obtener el dióxido de carbono. Como nuestro quinto material, utilizaremos los fósforos. También nos servirá para obtener el dióxido de carbono, porque nos ayudará a saber si es que existe la presencia de dióxido de carbono en la reacción. Si encendemos el fósforo y acercamos a la reacción, si el fósforo se apaga, existirá dióxido de carbono, porque eso lo apagará completamente. Pero en el caso de que el fósforo siga encendido, es que no existe presencia de dióxido de carbono, nada lo apagará. En el caso del vaso, será útil para colocar el pivote en el refrigerador y en el congelador. Esto porque el vaso tiene una propiedad de transferir el calor del frío al pivote, entonces nos servirá mucho el vaso. Y en el caso del refrigerador, pues es donde vamos a colocar nuestro pivote en el congelador y en el refrigerador por 4 horas. Estos son los materiales para nuestra experimentación. Iniciaremos nuestra experimentación de la ley de Charles con el gas aire. Para esta ocasión utilizaremos 3 materiales. Uno de ellos es el pivote. Tenemos un pivote de 5 mililitros. Utilizaremos una cinta aislante, cinta negra o también llamada taipe, y utilizaremos un vaso. Tomaremos una medida de 4 mililitros, en el cual jalaremos el pistón hasta llegar a la medición de 4 mililitros. Con él sellaremos inmediatamente con nuestro dedo para que no exista una fuga de gas. Taparemos herméticamente con cinta aislante la salida del tubo, procurando que no tapemos las mediciones que tiene la jeringuilla. Una vez sellado, verificaremos si es que no existe fuga de gas. Para verificar que no existe una fuga de gas, presionaremos levemente el pistón. Si el pistón regresa a su estado original, es que no existe fuga de gas. Como se puede observar, no existe fuga de gas, está sellado herméticamente el pivote, por lo que colocaremos de manera vertical en un vaso de precipitación, o se puede usar cualquier vaso para esta experimentación. Con él y con este vaso y el pivote, colocaremos en el refrigerador durante 4 horas, y después de estas 4 horas tomaremos 3 mediciones y las anotaremos. Luego de ello debemos dejar en el congelador por 4 horas. Dentro de estas 4 horas tomaremos otras 3 mediciones de los volúmenes, presionando levemente el pistón, y tomaremos y anotaremos los volúmenes. Daremos inicio con nuestra segunda experimentación. Para ello vamos a utilizar un pivote de 5 mililitros. En él pondremos 4 mililitros de dióxido de carbono procedentes del bicarbonato de sodio en reacción con el limón. Para verificar que exista dióxido de carbono en esta reacción, tomaremos fósforos. Si el fósforo al estar cerca del dióxido de carbono se apaga, es que existe presencia de dióxido de carbono en la reacción. Tomaremos también nuestra cinta aislante para, una vez obtenido la muestra, sellarlo herméticamente al pivote. Tomaremos también mediciones con una cuchara de bicarbonato de sodio y de limón. Tomaremos una cucharadita de bicarbonato de sodio y la colocaremos en el vaso de precipitación. Tomaremos una cucharadita de limón y la mezclaremos donde está el bicarbonato de sodio. Esto reaccionará. Verificaremos que exista presencia de dióxido de carbono encendiendo un fósforo. Si al acercar el fósforo se apaga, es que existe presencia de dióxido de carbono. Al verificar la presencia de dióxido de carbono, tomaremos rápidamente con nuestro pivote 4 mililitros de este gas.
Sellaremos con nuestro dedo inmediatamente y sellaremos herméticamente con nuestra cinta aislante, teniendo cuidado de no tapar las mediciones y de que el pivote quede totalmente sellado. Una vez sellado nuestro pivote, nos aseguraremos de que no exista una fuga de gas, presionando levemente nuestro pistón. Si este regresa a su estado original, es que no existe una fuga de gas. Colocaremos nuestro pistón verticalmente en un vaso de precipitación. Lo colocaremos igualmente durante 4 horas dentro del refrigerador. Luego, pasado este tiempo, tomaremos las mediciones de recomendación, ahí mismo donde lo colocamos, y tomaremos 3 mediciones del volumen. Luego colocaremos durante 4 horas en el gelador y tomaremos 3 mediciones del volumen. Muchas gracias.